Hubo una noche en que el escenario tembló bajo una sola voz. Ana Torroja, vestida de blanco, miró hacia el público y dejó escapar un suspiro que parecía contener toda su vida. Las luces la envolvían. Miles de personas gritaban su nombre. Pero detrás de esa sonrisa serena, había un secreto que muy pocos imaginaban. En aquel instante, cuando su voz rozaba el aire como un cristal a punto de romperse, algo dentro de ella también se quebraba. Durante años, Ana fue el rostro más reconocible del pop español, la musa de una generación que creció con las melodías perfectas de Mecano, pero el brillo de los 80, los premios, las giras y los titulares ocultaban una verdad más frágil. Detrás del mito había una mujer que aprendió a sobrevivir en un mundo que no perdonaba la sensibilidad. Su historia no es solo la de una cantante, sino la de alguien que transformó la vulnerabilidad en arte, de cómo una voz que parecía hecha de seda resistió tormentas de críticas, celos y miedos, y de cómo, cuando todo parecía perdido, encontró una manera de volver a empezar, esta vez cantando solo para sí misma. Hoy conocerás la verdad completa. Ana Torroja nació en Madrid, en una familia de clase media, donde la música era un refugio silencioso. Su padre, ingeniero, soñaba con verla estudiar una carrera segura, mientras su madre llenaba la casa de discos de vinilo. Desde niña, Ana mostraba una sensibilidad distinta. No era la más extrovertida ni la más ambiciosa, pero tenía una manera única de escuchar. Pasaba horas frente al tocadiscos, descifrando las emociones escondidas detrás de cada canción. En la España de finales de los 60, la televisión en blanco y negro comenzaba a mostrar las primeras chispas de modernidad. Las mujeres aún luchaban contra el peso de la tradición, y ser artista no era precisamente un camino aceptado. Ana creció entre esas dos fuerzas, la disciplina familiar y la llamada de algo que aún no podía nombrar. Durante su adolescencia, se refugió en la lectura y en las tardes solitarias de Madrid. Era tímida, insegura, pero poseía una voz que, aunque frágil, tenía una dulzura que no se aprendía en ningún conservatorio. A los 20 años, conoció a dos jóvenes soñadores, Nacho y José María Cano. La química fue inmediata. Ellos escribían, componían, tenían ambiciones desmedidas. Ella ponía la voz, la sensibilidad, el equilibrio. Mecano nació casi por accidente, en un tiempo donde el pop español aún buscaba su identidad. Nadie imaginaba que ese trío cambiaría para siempre el sonido de una generación. Su primer disco llegó en plena movida madrileña, ese torbellino cultural que sacudió a España tras los años oscuros de la dictadura. Las letras de los hermanos Cano eran atrevidas, poéticas, a veces políticas, y la voz de Ana era el hilo que las hacía humanas. Su imagen contrastaba con las estrellas ruidosas de la época, mientras muchos apostaban por la provocación. Ana era la calma en medio del caos. No necesitaba escándalos para llamar la atención. Su presencia en el escenario era suficiente. Tenía una elegancia natural, una mezcla de fragilidad y determinación que fascinaba tanto al público como a la prensa. Pero esa misma calma escondía una batalla interior. A medida que Mecano se convertía en un fenómeno, Ana sentía que perdía una parte de sí misma. Las decisiones creativas las tomaban los hermanos Cano. Las entrevistas giraban en torno a ellos. Y ella se veía reducida al papel de voz bonita, detrás de cámaras. Comenzaban los roces, los silencios, las miradas tensas. Aún así, el éxito fue abrumador. Canciones como Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer o Me cuesta tanto olvidarte convirtieron a Mecano en un símbolo de modernidad y libertad. Y Ana, sin buscarlo, se transformó en la cara visible de un cambio cultural. En una España que empezaba a respirar de nuevo, su voz era sinónimo de esperanza. Sin embargo, cada aplauso traía consigo una pregunta que la perseguiría durante años. ¿Quién era realmente Ana Torroja cuando se apagaban las luces? El ascenso de Ana Torroja fue tan vertiginoso que apenas tuvo tiempo para entender lo que estaba ocurriendo. En pocos años, Mecano pasó de tocar en pequeños bares madrileños a llenar estadios en toda España y América Latina. Los hermanos Cano se convirtieron en los compositores más influyentes del pop en español. Y la voz de Ana era el puente que conectaba su poesía con el corazón del público. Su timbre era inconfundible. No buscaba impresionar con potencia, sino emocionar con sutileza. Tenía una forma de pronunciar cada palabra que convertía las letras en confesiones. Canciones como La fuerza del destino o Cruz de navajas no solo eran éxitos de radio.
Eran relatos de una generación que quería dejar atrás el miedo. Ana se convirtió en la portavoz de esa libertad recién conquistada. El trío no solo rompió récords de ventas, sino también barreras culturales. En una España aún marcada por la sombra del pasado, Mecano habló de temas que pocos se atrevían a mencionar: el amor entre mujeres, la soledad, el aborto, la búsqueda de identidad. Y fue la voz dulce y serena de Ana la que hizo que esos temas llegaran incluso a los hogares más conservadores. En América Latina, el fenómeno fue aún mayor. México, Argentina, Chile, Colombia. Todos los países los recibían como si fueran profetas del nuevo pop hispano. Los fans esperaban durante horas solo para ver a Ana, para sentir esa mezcla de ternura y misterio que proyectaba en cada actuación. La prensa la describía como la esfinge del pop español, una mujer que decía más con una mirada que con 1000 palabras. Pero el éxito tiene un precio, y el de Ana fue el silencio interior. Las giras interminables, la presión mediática, los rumores de disputas dentro del grupo comenzaron a desgastarla. Mientras los hermanos Cano discutían por el control creativo, ella quedaba atrapada entre ambos, intentando mantener la paz sin perder su identidad. Durante una de las giras más largas, Ana empezó a sentir un cansancio distinto. No era físico, sino emocional. La fama se había convertido en una jaula dorada. En los camerinos, rodeada de flores y autógrafos, se preguntaba si todo aquello valía la pena. La chica tímida que cantaba para escapar del ruido se había convertido, sin querer, en el centro del espectáculo más ruidoso de su tiempo. Hubo un momento, cuentan los más cercanos, en que pensó en dejarlo todo. Pero el vértigo del escenario era una droga difícil de abandonar. Así que siguió adelante, aunque dentro de ella algo se apagaba lentamente. El punto más alto de Mecano llegó con Descanso Dominical, un álbum que marcó una época. Los videoclips llenaban la televisión. Las letras eran analizadas como si fueran literatura. Y la voz de Ana se escuchaba en cada rincón del mundo hispano. Parecía que nada podía romper esa perfección. Pero detrás del éxito, las grietas empezaban a ensancharse. En silencio, Ana empezó a escribir en su diario. No sobre giras ni premios, sino sobre lo que sentía al perder el control de su propia historia. Canto no, pero no me escucho, escribió una noche después de un concierto multitudinario. Era la confesión de alguien que estaba en la cima, pero no encontraba sentido en la altura. Pocos sabían que esa era solo la calma antes de la tormenta. Las tensiones dentro de Mecano se volverían imposibles de ocultar. La prensa empezaría a hablar de un final inevitable. Y Ana, por primera vez, tendría que elegir entre el grupo que le dio todo o la libertad que llevaba años buscando. En los años siguientes, esa decisión cambiaría su vida para siempre. El estallido llegó cuando nadie lo esperaba, a comienzos de los años 90. Mientras Mecano seguía llenando estadios y batiendo récords, los rumores de ruptura se convirtieron en noticia. Se hablaba de desacuerdos, de egos, de distancias imposibles, pero detrás de los titulares había algo más profundo. Una herida invisible que había ido creciendo entre los tres. Durante las grabaciones del último álbum, las tensiones entre Ana y los hermanos Cano se hicieron insoportables. José María quería mantener el control absoluto de las composiciones. Nacho buscaba un sonido más experimental. Y Ana, atrapada entre ambos, sentía que su voz ya no tenía espacio para respirar. Las sesiones eran largas, frías, casi mecánicas. Había silencios que pesaban más que las palabras. La prensa empezó a hablar de traiciones. Algunos decían que Ana quería iniciar una carrera en solitario. Otros que los Cano la marginaban. Ninguno de los tres confirmaba ni desmentía. En cada entrevista, Ana mantenía su serenidad. Pero en sus ojos se adivinaba un cansancio profundo. No sé si Mecano tiene futuro, pero sé que necesito volver a sentirme libre, dijo en una ocasión. Esa frase bastó para encender el escándalo. El público, incapaz de aceptar el fin del grupo, buscó culpables. Y, como suele ocurrir, la carga cayó sobre ella. Se la acusó de ser la responsable de la separación, de haber traicionado al grupo que la hizo famosa. Las revistas la retrataban como la mujer fría, la distante, la culpable silenciosa. Lo que nadie veía era el dolor que le provocaban esas etiquetas. Ana no quería destruir a Mecano, quería sobrevivir fuera de él. El final llegó en silencio. No hubo comunicado oficial, ni despedida en los escenarios. Simplemente, un día dejaron de tocar juntos,
Y ese silencio fue más escandaloso que cualquier pelea pública. Los fans lloraban. Las radios repetían una y otra vez las mismas canciones, como si así pudieran evitar que el tiempo avanzara. Ana, por su parte, se refugió en la soledad. Se mudó lejos del ruido. Buscó refugio en el anonimato. Y durante un tiempo, desapareció del mapa mediático. Pero el destino no le permitió descansar. A finales de la década, un accidente automovilístico la sacudió por completo. El coche en el que viajaba perdió el control, y Ana resultó gravemente herida. Las imágenes del vehículo destrozado llenaron los informativos. La prensa, que apenas unos años antes la había criticado sin piedad, ahora hablaba de milagro. Ana sobrevivió, pero las secuelas físicas y emocionales fueron profundas. Ese episodio marcó un antes y un después. La fama ya no tenía sentido, las heridas de Mecano aún dolían, y el miedo a morir le hizo replantearse todo. Durante su recuperación, comenzó a escribir nuevas canciones, no como la voz de un grupo, sino como una mujer que intentaba volver a reconocerse. Sentí que debía cantar para sanar, diría más tarde. Sin embargo, la industria musical no estaba preparada para su transformación. Cuando presentó su primer disco en solitario, muchos esperaban una continuación de Mecano, pero lo que encontraron fue algo completamente distinto. Una Ana introspectiva, melancólica, desnuda de artificios. El público estaba dividido. Algunos la aplaudieron por su autenticidad. Otros la criticaron por alejarse del sonido que la había hecho leyenda. La prensa, siempre dispuesta a revivir viejas heridas, la enfrentaba constantemente con los hermanos Cano. Cada entrevista se convertía en un campo minado de preguntas sobre el pasado. Ana intentaba hablar de su presente, pero los periodistas solo querían saber si Mecano volvería. Con el tiempo, aprendió a responder con una sonrisa y un silencio elegante, aunque por dentro le doliera. Las sombras del escándalo la persiguieron durante años. Había fans que la idolatraban y otros que no le perdonaban la ruptura del grupo. En redes y programas de televisión, su nombre aparecía ligado a las palabras división, traición, culpable. Pero Ana resistió. No necesitaba demostrar nada. Su voz, más madura y profunda, empezó a resonar de nuevo, esta vez en escenarios más pequeños, más íntimos, donde el público la escuchaba realmente. El momento más duro llegó cuando intentó reconciliar su pasado. En una entrevista televisiva, se le preguntó si aún hablaba con los hermanos Cano. Ana bajó la mirada y respondió con honestidad. La vida nos llevó por caminos distintos. No hay rencor, solo distancia. Aquella frase, dicha con serenidad, fue suficiente para cerrar un capítulo que el público se negaba a dejar morir. Aún así, el dolor no desapareció. Había noches en las que, antes de dormir, volvía a escuchar las viejas grabaciones de Mecano y se preguntaba si valió la pena tanto sacrificio. Recordaba los viajes, las risas, las canciones que marcaron una época, y aunque el pasado dolía, también comprendía que sin esa historia no habría aprendido a ser libre. El escándalo, que una vez amenazó con destruirla, terminó convirtiéndose en su renacimiento. Ana Torroja dejó de ser la voz de un trío para convertirse en la voz de sí misma. Pero esa transformación no fue sencilla. Le costó lágrimas, soledad y valentía. A veces, la verdadera libertad llega cuando uno se atreve a perderlo todo. Y Ana, con el tiempo, descubrió que su mayor triunfo no fue haber llenado estadios, sino haber encontrado su propia voz entre los escombros de la fama. Después del accidente, el mundo pareció detenerse para Ana Torroja. Durante semanas, permaneció entre hospitales, terapias y un silencio que le pesaba más que cualquier escenario vacío. Aquella mujer acostumbrada al ruido de los aplausos tuvo que aprender a escuchar de nuevo su respiración. La fama, que antes era su aire, se convirtió en un recuerdo distante. Por primera vez, no sabía si quería volver. La recuperación fue lenta, física y emocionalmente. El espejo le devolvía una imagen distinta, marcada por las cicatrices y la vulnerabilidad. Pero dentro de esa fragilidad, encontró una fuerza nueva. Comenzó a escribir sin pensar en los rankings, sin productores ni presiones. Escribía sobre la soledad, el miedo y la posibilidad de renacer. Canciones que hablaban de una mujer que ya no necesitaba demostrar nada, solo existir. Cuando decidió regresar a la música, lo hizo en silencio, sin grandes anuncios. Su voz seguía siendo la misma, pero había cambiado la intención. Ya no buscaba perfección, sino verdad.
En sus nuevos conciertos, el público notaba esa transformación. Ana ya no era la figura distante de los 80, sino una mujer que se permitía reír, llorar, hablar con la gente. En lugar de gritar su historia, la susurraba. Aún así, el regreso no fue fácil. La industria había cambiado. Nuevos artistas, nuevas tendencias, nuevas plataformas. Muchos la consideraban parte del pasado. Pero Ana se mantuvo fiel a sí misma. Cada álbum que lanzaba era una declaración de resistencia. No necesitaba adaptarse al momento, porque su esencia seguía siendo atemporal. Con el paso de los años, aprendió a reconciliarse con su pasado. Comprendió que Mecano no era una sombra, sino una raíz. Lo que había sido dolor durante tanto tiempo se transformó en gratitud. En entrevistas más recientes, ya no esquivaba el tema. Mecano fue una etapa maravillosa, pero no es toda mi vida, decía con calma. Esa frase, pronunciada con madurez, resumía su viaje entero. También aprendió a convivir con el silencio mediático. Ya no necesitaba aparecer en portadas ni ser el centro de atención. Vivía entre Madrid y París, dedicando tiempo a su familia, a sus amigos y a causas sociales. Su voz, esa que un día representó la modernidad de toda una generación, ahora se utilizaba para hablar de empatía, de igualdad, de derechos. En uno de sus conciertos más íntimos, al cantar Mujer contra Mujer, el público se levantó a aplaudir durante minutos. Muchos lloraban. No era solo una canción. Era un símbolo, un recordatorio de que, a veces, la música puede cambiar la forma en que una sociedad se mira a sí misma. Ana sonrió y dijo, «Esta canción me enseñó que la libertad también se canta». Just. Su historia se transformó en una metáfora del renacimiento. Había perdido la banda, la fama, la seguridad y hasta su cuerpo físico por un instante. Pero en medio de todo, encontró su esencia. Comprendió que el arte no es sobre permanecer en la cima, sino sobre resistir en la caída. Y cuando volvió a mirar al público, supo que ya no era la misma chica que cantaba para agradar. Ahora cantaba para sanar. Hablar del legado de Ana Torroja es hablar de la historia emocional de toda una generación. En la memoria colectiva de España y de América Latina, su voz permanece como una cápsula del tiempo. Un eco que atraviesa décadas sin envejecer. Mientras otras figuras del pop se desvanecieron entre modas y escándalos, Ana consiguió algo más difícil: permanecer sin gritar. Su tono delicado, casi transparente, enseñó que no era necesario tener una voz poderosa para conmover. En los 80, cuando el espectáculo buscaba exceso y ruido, ella representaba lo contrario: la contención, la elegancia, la vulnerabilidad. Fue la prueba de que la emoción más profunda no siempre necesita volumen. Su forma de cantar cambió la manera en que el pop español entendía la sensibilidad femenina. Más allá de su timbre, Ana dejó una huella cultural que se sigue sintiendo. Junto a los hermanos Cano, llevó al pop español a un nivel poético que pocos habían alcanzado. Las letras de Mecano se estudiaron como pequeñas crónicas sociales, y la voz de Ana fue el hilo invisible que las hizo universales. Sin ella, muchas de esas canciones no habrían tenido la misma ternura, ni la misma verdad. Décadas después, jóvenes artistas como Zahara, Natalia Lafourcade o Aitana reconocen su influencia. En cada una de ellas hay algo de Ana, la manera de cantar lo íntimo, de convertir lo cotidiano en algo trascendente. Incluso los nuevos movimientos del pop alternativo le deben una parte de su ADN. Ese equilibrio entre la melancolía y la luz que ella definió sin proponérselo. Su legado también se extiende más allá de la música. Ana se convirtió en símbolo de independencia y resiliencia femenina. En una industria dominada por hombres, supo mantenerse fiel a su identidad sin recurrir a la confrontación. Su silencio, muchas veces malinterpretado como frialdad, fue en realidad una forma de resistencia. Nunca necesitó escándalos para sobrevivir. Simplemente siguió adelante, paso a paso, hasta que el tiempo la colocó en el lugar que merecía. La voz de Ana ha acompañado a millones de personas en momentos clave de sus vidas. Canciones como Me cuesta tanto olvidarte o Hijo de la Luna no son solo melodías. Son recuerdos compartidos. Forman parte del paisaje emocional de quienes crecieron con ellas. Hay generaciones enteras que aprendieron a amar, a llorar y a despedirse con sus letras de fondo. Esa es la magia de su legado. Permanecer sin imponerse. Emocionar sin gritar. En los últimos años, Ana ha aceptado su papel como guardiana de una época.
En sus giras retrospectivas, no busca revivir el pasado, sino reconciliarse con él. Cuando canta las viejas canciones de Mecano, lo hace desde otro lugar, con la serenidad de quien ha entendido que los recuerdos no duelen si se cantan con amor. Los conciertos se convierten en rituales de gratitud, tanto para ella como para su público. Ibre asciende. Sin embargo, su historia sigue teniendo un tono de misterio. Ana Torroja nunca se dejó consumir por la exposición mediática. No transformó su vida en un espectáculo. Eligió la discreción como forma de libertad. Tal vez por eso su figura conserva esa aura de enigma que la hace única. No se trata solo de lo que cuenta, sino de lo que calla. Y en ese silencio, el público sigue encontrando belleza. Su legado también tiene una dimensión humana. Ana representa a todas las personas que alguna vez sintieron que no encajaban, pero aún así encontraron su voz. Representa a quienes aprendieron que la sensibilidad no es debilidad, sino fuerza, que se puede ser fuerte sin gritar, brillar sin buscarlo, y sobrevivir sin traicionar lo que uno es. Hoy, cuando su voz suena en la radio o en una playlist digital, no es nostalgia lo que provoca, sino una extraña sensación de verdad. Su música no pertenece al pasado, pertenece a las emociones que siguen vivas en quienes la escuchan. Ana Torroja logró lo que pocos artistas consiguen: trascender su tiempo sin perder la esencia. Su historia no se mide en ventas ni en premios, sino en huellas invisibles. En cada persona que alguna vez se refugió en una canción suya para sobrellevar el dolor, en cada mujer que encontró coraje al verla ser fiel a sí misma, en cada silencio que ella transformó en melodía, Ana Torroja es, en definitiva, la prueba de que los verdaderos ídolos no se apagan cuando desaparecen del escenario. Simplemente se convierten en parte del aire. Al final, cuando las luces se apagan y solo queda el eco de su voz, Ana Torroja sigue siendo esa figura serena que canta desde un lugar donde el tiempo no tiene poder. Su historia es la de una mujer que atravesó el ruido, los juicios y el olvido, pero nunca dejó de creer en la música como refugio. Mientras muchos buscaron fama, ella buscó sentido, y en ese camino silencioso, encontró algo que vale más que cualquier aplauso: la paz. Porque Ana no fue solo la voz de Mecano, fue la voz de una generación que aprendió a sentir sin miedo. Fue el sonido de una España que despertaba, el suspiro de quienes amaban en secreto, el consuelo de quienes no sabían cómo decir adiós. Y aunque los años pasen, su legado sigue intacto, latiendo cada vez que alguien susurra una de sus canciones. En un mundo que corre sin detenerse, Ana Torroja nos recuerda que la verdadera fuerza está en la calma, que hay valentía en la fragilidad y belleza en el silencio. Y quizá, cuando vuelvas a escuchar "Me cuesta tanto olvidarte", no solo pienses en el amor perdido, sino en todo lo que sobrevive al final: la voz, la memoria y la verdad de quien supo cantar incluso cuando nadie más lo hacía. Hoy, su historia nos deja una pregunta abierta: ¿quién seríamos si también nos atreviéramos a cantar con tanta verdad?